Muy buenas tardes, siendo las 2 de la tarde con 30 minutos del día viernes 13 de enero del año 2023. Se encuentra presente la señora juez María Eugenia Guillén Ledesma, juez superior a cargo del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a fin de conocer el expediente 21-2019, cuaderno 10, materia improcedencia de acción, investigado Aldo Mayorga Balcázar. Se deja constancia que esta diligencia está siendo grabada conforme a lo dispuesto en el artículo 361, numeral 2 del Código Procesal Penal y se lleva a cabo mediante el uso del aplicativo Google Meet. A continuación vamos a proceder a la acreditación de los sujetos procesales, comenzando por el Ministerio Público. Buenas tardes, señorita magistrada, señores abogados, demás presentes. Representando a la Fiscalía Superior con competencia nacional de crimen organizado y corrupción de funcionarios, la abogada Lady Castillo Añasco, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5 sin número, Cercado de Lima. Correo electrónico ldcastillo@mpfn.go.pe y con casilla electrónica 107612. Gracias. Muchas gracias. ¿Está presente el actor civil? Sí, señorita magistrada, muy buenas tardes. Con usted, con el Ministerio Público, con los abogados y presentes, por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro en el Colegio de Abogados de ICA número 4604, con domicilio procesal en la avenida de Equipa número 5060 Miraflores, casilla electrónica 49889 y teléfono 99314929. Muchas gracias. Muchas gracias. Defensa del señor Aldo Mayorga Balcázar. Buenos días, señorita jueza, señorita fiscal, señores abogados. Interviene Julio César Espinosa Goyena con número de colegiatura 28C24 del Colegio de Abogados de Lima, como abogado del señor Aldo Mayorga Balcázar. Los demás datos ya están registrados en autos. Muchas gracias. ¿El señor Aldo Mayorga se encuentra conectado? No se encuentra conectado. Muy bien. Bien, entonces vamos a declarar instalada la presente sesión de audiencia, dado que se encuentran presentes los sujetos procesales que exige la ley. Pregunto al señor especialista de audiencia si existen escritos para dar cuenta. Buenas tardes, doctora. De la revisión del sistema, se advierte que no hay escritos por dar cuenta. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar el uso de la palabra en este momento a la defensa del señor Aldo Mayorga Balcázar para que sustente su solicitud para que se declare excepción de improcedencia del SOE. Adelante, doctor. Sí, señorita jueza. Sustento las consideraciones por las cuales sostenemos debe declararse fundada la presente excepción de improcedencia de acción en favor de mi patrocinado, el señor Aldo Mayorga Balcázar, a quien se le ha imputado, según la disposición de formalización de investigación preparatoria, fecha 7 de octubre del año 21, disposición número 014, el delito de cohecho regulado en el 398, pero con la particularidad que se le imputa dicho tipo penal a título de instigador. Según el fundamento 80 de la disposición de formalización, se le atribuye a mi patrocinador ser instigador del siguiente hecho. En el año 2017, cuando inició su periodo de gestión el expresidente de la Corte del Callao, el señor Walter Ríos Montalvo, habría, según la imputación integral general, realizado un acto de función que consiste en la designación o nombramiento de mi patrocinado, Aldo Mayorga Balcázar, como jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior del Callao. Según la imputación, este hecho ha sucedido como una decisión, como una determinación del expresidente de la Corte del Callao antes mencionado, a solicitud de Arturo Mayorga Balcázar, hermano
de mi patrocinado, de quien en este acto estamos discutiendo la tipicidad. Entonces, la lógica de la imputación indica que fue Arturo Mayorga Balcázar quien le solicitó dicha designación a Walter Ríos Montalvo, pero y allí va el punto de la imputación específica que trae esta audiencia, pero Arturo Mayorga realizó dicha gestión, dicha solicitud, según la hipótesis fiscal indebida, y la efectuó a solicitud, a instancia de Aldo Mayorga, mi patrocinado, que era finalmente el funcionario que fue designado. Entonces dice la disposición de formalización que en el caso concreto, Aldo Mayorga Balcázar presuntamente, y esto es literal, presuntamente determinó a su hermano Arturo para que solicite a Walter Ríos Montalvo que realice actos propios de su cargo. Entonces, sobre la base de una presunción y a la vez una inferencia, la formalización de investigación preparatoria establece una imputación por instigación. Es decir, y para resumirlo en términos muy simples, y usted lo va a entender, señorita jueza, como está probado que eran hermanos, y ese no es un hecho indiscutible, como está probado que son hermanos, entonces se infiere que Aldo, el beneficiario de esta designación, motivó, causó, requirió, indujo, generó en Arturo cometer esta acción, realizar esa acción. Esa es la premisa fáctica y nosotros consideramos que ella es penalmente atípica por 3 razones. Primero, nosotros sostenemos de la mano o seguidos de lo que establece la jurisprudencia que hemos invocado, específicamente, entre otras, la sentencia de casación 1626-2018 San Martín de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que la instigación en sí misma consiste en la causación objetivamente imputable mediante un influjo psíquico en otro. Esa es la definición que la Corte Suprema ha establecido para calificar, para imputar el título de instigador como partícipe en cualquier delito. Pues para establecer que mi patrocinado Aldo se le puede imputar grado de instigación en este delito, tendría que haberse formulado una imputación en la que se defina una conducta de causación, esa causación que indica la Corte Suprema, esa conducta que motiva la realización del comportamiento típico en el autor. Pero nada de eso se prescribe ni se describe, sino más bien se parte, como he leído del fundamento 80, de una presunción. Como son hermanos, entonces el fiscal dice instigó, por la sola condición del vínculo sanguíneo, sin ningún dato que rodee al fáctico para formular esa imputación. Ese modo de imputación, entonces, no cumple con las exigencias del artículo 24 de lo que ha establecido la Corte Suprema y para nosotros son atípicas. Pero además, dado que la instigación se rige bajo el criterio de accesoriedad respecto de la imputación al autor, la accesoriedad como forma de participación o de intervención de alguien que no realiza el hecho, pero cuya vinculación, insisto, se basa en el criterio de accesoriedad, es necesario también referirnos básicamente o de manera muy puntual al hecho mismo, a la acción, al tipo penal imputado que Aldo Mayorga habría generado. Al supuesto de cohecho activo conforme al 398. Sobre la base de eso, nosotros argumentamos, sin perjuicio de los fundamentos que traiga nuestro documento escrito, señorita jueza, y resumimos nuestros fundamentos en 2 ideas centrales. El 398 del Código Penal establece como dato y como elemento central del tipo penal
la entrega de una promesa o de una ventaja, o promesa de ventaja. Entonces, la existencia de una ventaja entendida, como lo hemos mencionado y explicado, como un acto de disposición o ofrecimiento de disposición de una ventaja de naturaleza que tiene siempre un contenido económico que constituye el beneficio indebido que se otorga o que se promete, no calza con la imputación, porque la imputación que se ha descrito en la formalización de investigación respecto del autor no habla de ningún tipo de beneficio valuable o con este contenido, sino que consiste literalmente en la hipoteca de su disponibilidad o voluntad. Repito, ¿cuál es ese beneficio? Literalmente, la Fiscalía dice hipoteca de su disponibilidad o voluntad. Dicho en otras palabras, y para explicarlo también de la manera más sencilla que usted lo va a entender. Arturo Mayorga, en buena cuenta, como ocurre de manera absolutamente coloquial, casual, espontánea, en multiplicidad de la vida cotidiana, tiene una comunicación y lo que en buena cuenta dice es: estoy a tu disposición. Estoy a tu disposición para lo que usted quiera. Esa frase, que es absolutamente inocua desde el punto de vista de la exigencia de lesividad que tiene que tener un componente o este componente que es la entrega de un donativo, para la Fiscalía constituye el elemento central. Es decir, haber expresado esa frase, estoy a su disposición, significa ya haber ofrecido lo que dice una hipoteca de su disponibilidad y voluntad. Lo que para nosotros no satisface la exigencia rigurosa del tipo penal contenido en el artículo 398 y, en todo caso, a efectos de este debate, ya que se encuentran dos abogados que me van a confrontar jurídicamente, solicitaría respetuosamente que me mencionen o que la ilustren a usted cuál es la base doctrinal o qué precedente o qué jurisprudencia anterior tienen para establecer que hipoteca de voluntad equivale a ventaja o donativo en el 398 del Código Penal. Y concluyo con lo siguiente. El otro elemento para la existencia y para la imputación del 398 del cohecho activo es la realización de un acto que motivado por la entrega de una ventaja o donativo, permita influir en la decisión de un asunto sometido al conocimiento o competencia del funcionario público. En este caso, sería designar a mi patrocinado Aldo Mayorga Balcázar como jefe de la unidad de tratamiento de la Corte del Callao el año 2017. Sin embargo, conforme al marco normativo que nosotros hemos explicado en nuestra solicitud, concluimos y establecemos, y eso es lo que solicitamos usted analice con suficiente criterio, señorita jueza, que no se cumple esta exigencia porque la imputación parte de la premisa de que era Walter Ríos el funcionario a quien se le dirigía esta conducta ilícita, pero él, o sea, el señor Walter Ríos, tal de la Corte Superior de Callao, no era el funcionario competente y funcionalmente encargado para decidir el acto de designación del señor Balcázar en esta plaza o en este cargo específico de carácter administrativo. Las normas que ello importan conocer están mencionadas en nuestro documento, página 9, página 10, específicamente Directiva 06-2011 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, denominada Reglamento para el Desplazamiento de Personal Contratado bajo el régimen laboral del Decreto 728, y a continuación la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial número 23-2017, firmada por el entonces presidente Duarly Rodríguez Tineo. Conforme a este marco normativo, queda absolutamente claro que el único que tenía capacidad competencial, el único que podía infringir esa función, y estamos en el ámbito de un delito de infracción del deber, era el presidente del Poder Judicial. Nunca o jamás, por la propia prescripción normativa, el presidente de la Corte Superior. Estas normas sirven de base a nuestra alegación y
termino indicando solamente, porque seguramente lo plantearán así los señores abogados de la Procuraduría o la señorita fiscal, que no estoy haciendo alegación absoluta de ningún elemento probatorio, porque como es ya claramente entendido, las normas no son objeto de prueba. Las normas son herramientas de interpretación y de aplicación que nosotros las invocamos porque estamos discutiendo una cuestión eminentemente de tipicidad y de adecuación normativa. Por esas consideraciones, señorita jueza, solicitamos se declare fundada la presente excepción de improcedencia de acción. He concluido. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público a fin que si tiene a bien refutar los argumentos de la defensa. Adelante. Muchas gracias, señorita magistrada. Para empezar, señorita magistrada, hay que tomar en cuenta que al momento de definir la existencia de una improcedencia de acción, solo se debe advertir si se produce en la subsunción normativa. En el presente caso, como ya lo ha mencionado el señor abogado, se le imputa al señor Aldo Mayorga ser instigador del delito de cohecho activo específico. El haber presuntamente determinado en su hermano Arturo Mayorga la idea de influir en la decisión del ex magistrado Walter Benigno Ríos Montalvo para su designación irregular en el cargo de confianza de jefe del área de planeamiento e infraestructura en su gestión. Es decir, para que su hermano solicitara a Walter Ríos Montalvo realice actos propios de su cargo a fin de incorporarlo a su gestión con una mejora remunerativa. Lo que efectivamente se dio, señorita magistrada, su contratación se dio con fecha 2 de febrero del 2017. Es así que el Ministerio Público le atribuye al denunciado la calidad de instigador, conforme ya lo establece el artículo 24 del Código Penal. Respecto al delito, pues en este caso, de cohecho activo específico que está previsto en el artículo 398 del Código Penal en agravio del Estado. Esto es ilícito penal que se habría dado, señorita magistrada, en el marco de la organización criminal denominada Los Cuello Blanco del Pueblo. Y eso, conforme se desprende de los elementos de convicción que detalló el Ministerio Público y que no son materia de discusión en esta audiencia. Sin embargo, he de precisar que conforme el señor abogado manifiesta, no existiría una subsunción válida respecto al por qué se le considera como instigador, lo cual no es acogible por el Ministerio Público, toda vez que conforme a la propia declaración del señor Walter Benigno Ríos Montalvo, el investigado fue nombrado en su gestión a solicitud expresa del señor Arturo Mayorga Balcázar. Y esto, señorita magistrada, se encuentra ratificado con el propio registro de comunicación número 4, en donde Arturo le manifiesta al señor Walter que le dijo él a su hermano, el doctor Río me está dando la oportunidad de darte chamba. Es así que Walter Río Montalvo, señorita magistrada, decide promoverlo al señor Aldo porque él ya venía laborando en la corte, previa evaluación del poder judicial en el Consejo Ejecutivo, para el cual remitió una terna para su respectiva aprobación. El señor abogado manifiesta que él no estaba en la condición de poder efectuar ese nombramiento. Sin embargo, ese nombramiento o ese contrato se efectúa en mérito a la propuesta que hace el señor Ríos Montalvo, lo cual sí estaba facultado, para la cual tenía que presentar una terna que la presentó conjuntamente con 2 personas más que no contaban con la experiencia. Es más, conforme ya fue materia de discusión en otra audiencia, uno de ellos manifestó que hasta desconocía que él formaba esa terna. Resultando finalmente contratado el señor Aldo Mayorga con la resolución número 064-2017 del 2 de febrero del 2017. Y firmada efectivamente por el doctor Duberly Rodríguez, logrando así ya formar el señor denunciado parte de la gestión del señor Walter Benigno Ríos Montalvo como jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo en la Corte. Y con una mejora remunerativa y una mejora
remunerativa económica y también funcional, señorita magistrada. Advirtiendo justamente en dicho periodo comunicaciones entre el señor Walter Ríos Montalvo con el señor Arturo Mayorga, conforme se advierte y que forman parte ya de la formalización de los informes 195 del 2019 y del informe 212 del 2018. Por lo que ya designado el señor investigado en la unidad de planeamiento y desarrollo, en donde ya tenía que realizar algunas obras al presupuesto que se les daba. En este caso, el señor se efectuó el segundo tramo de la aprobación del nuevo código, y es ahí donde ya surgen los problemas. Toda vez que el señor tenía que hacer unos pagos que se tenía que efectuar al empresario Chan por el supuesto, la obra que se le venía dando, y el señor se habría negado a firmar las distintas liquidaciones en las que él debía, pues, firmar para efectuarse el pago a este empresario. Lo que finalmente terminó de que el señor investigado renuncie al cargo el día 10 de mayo del 2018. Y esto, conforme lo ha manifestado también un colaborador eficaz, el 010A del 2018 en la Fiscalía Suprema, quien al efectuar los datos de corroboración, se tiene el registro de comunicación de fecha 10 de mayo del 2018 entre Inostroza y Alberto Chan, en donde él manifiesta que el señor había renunciado, el señor investigado, y que incluso le manifiesta que él tenía un poquito de temor de que éste hablara. Y esto conforme ya está detallado también en la formalización, en la que se adjuntó la disposición fiscal de número 2 de la carpeta fiscal 984 del 2018. Aunado a ello, señorita magistrada, se tiene que fue Arturo quien habría reforzado o quien reforzado, mejor dicho, por su hermano, habría solicitado la contratación, su contratación, con la propia manifestación del señor Arturo, quien refirió pues que Walter Ríos le habría, cuando habló con el señor Walter Ríos, pues le habría llamado y en la cual pues le decía que él pues estaba o que había trabajado y que estaba muy agradecido por la oportunidad que se le había dado a su hermano en el cargo en el cual había sido asignado. Y que incluso él manifiesta en esta declaración que el señor Walter Ríos le llamó fastidiado porque supuestamente el señor Aldo no quería cumplir con algunos pagos que se habían efectuado. Y entonces él le manifiesta, pues si no estaba conforme, que pues se le dé por concluido, ¿no? O que lo saque del trabajo. Entonces ahí podemos advertir, señorita magistrada, de que el señor Ríos, al no estar conforme o al ya mostrar una renuencia o una negativa por parte del señor Aldo en querer firmar parte de los en la contratación de esta empresa que había brindado los servicios, se negaba a firmar ciertas propuestas económicas que tenía que hacerlo. Entonces él le llama fastidiado a Arturo porque es gracias a Arturo que él logra este cargo, claro, reforzado por su hermano, quien le manifestó, le indujo para que pueda darse esta contratación, el fastidio que tenía debido a que no se estaba cumpliendo con lo que supuestamente tenía que darse, ¿no? Respecto a las firmas que tenía que hacer para que se efectúe el pago a ese empresario. Es de advertirse, señorita magistrada, que lo que el señor abogado en esta defensa, como se advierte claramente, está cuestionando pruebas, aunque no lo esté manifestando textualmente. Y señorita magistrada, esto no se discute en esta etapa. Nosotros estamos en la etapa de investigación preparatoria. Eso se discute en la etapa del juicio oral. Entonces, el investigado le asiste el principio de presunción de inocencia y es justamente el Ministerio Público quien ante esta imputación y al haber tomado conocimiento de un hecho ilícito está investigando. Y es a través, una vez concluidas las diligencias, determinará si el señor es responsable o existen pruebas suficientes, formulará la acusación respectiva
Caso contrario, emitirá el sobreseimiento, pero estamos en una etapa de investigación preparatoria, señorita magistrada. Lo cierto es que nos encontramos frente a la comisión de un delito y el Ministerio Público, como titular de la acción penal, tiene la obligación de investigar, por lo que no se le puede recortar esa facultad, señorita magistrada. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Perdón, actor civil, ¿desea hacer uso de la palabra? Sí, señorita magistrada, por favor. Perdón, no escuché. Sí, vamos a tener uso de la palabra. ¿Se podría hablar un poquito más fuerte, pegarse al micro? Porque no le estoy escuchando. Muy bien, ya, voy a hablar un poco más fuerte. Señorita magistrada, son 3 puntos que la defensa cuestiona respecto a la imputación de Aldo Mayorga Balcázar. Primero, que no existe una imputación respecto a que él fuese el instigador para, en este caso, su hermano comete el presunto delito de cohecho, ¿no? Luego, que este ofrecimiento de la voluntad o hipoteca de la voluntad que hubiera hecho, en este caso, Arturo Mayorga Balcázar a Walter Ríos Montalvo no sería idóneo. Y finalmente hace una referencia respecto a que no sería un funcionario competente para designar, en este caso, Walter Ríos Montalvo. Entonces no se configura el delito. Sobre lo primero, señorita magistrada, si uno examina la formalización de investigación preparatoria, advertirá, señorita magistrada, que en el punto 21, en este caso, en el punto 19, concretamente al punto 21, páginas 8 y siguientes de la formalización de investigación preparatoria, se hace una descripción respecto a cómo el señor Aldo Mayorga Balcázar era un funcionario de confianza en la Corte de Justicia del Callao antes de que suceda esta determinación a su hermano Arturo Mayorga Balcázar para que, en este caso, acceda a mejores puestos, a un mejor puesto y a una mejor remuneración. Se describe en el punto 19, señorita magistrada, de esta página 8 de la formalización, que en efecto Arturo Mayorga Balcázar era quien tenía las amistades. Él era el hombre de la amistad. Él era el que conocía a Walter Ríos Montalvo y a César Inostroza Pariachi. Él era el magistrado, su hermano no. Pero previo a eso, se indica, señorita magistrada, que el señor Aldo Mayorga Balcázar ya tenía vínculo laboral con la Corte en el año 2015. Esto es, él tenía el cargo de coordinador 1 del área de planes y presupuestos, planeamiento, desarrollo de la Corte Superior de Justicia del Callao. Quiere decir que el señor Aldo Mayorga Balcázar ya conocía, sabía, entendía, tenía conocimiento respecto a la dinámica laboral y cuáles eran los puestos de trabajo que eventualmente podría acceder. Pero sucede que al ingresar una nueva gestión a la Corte Superior de Justicia del Callao, un nuevo presidente, él pierde esa oportunidad. No lo nombran a él en el cargo que quisiera acceder. Y luego, cuando entra Walter Benigno Ríos Montalvo, se le da su nombramiento, en este caso, en la plaza a través de la Corte Suprema, por supuesto, o el Poder Ejecutivo, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el puesto de jefe de planeamiento. Entonces, no es cierto, señorita magistrada, o al menos no se desprende de la imputación que se hace en la formalización de investigación preparatoria, que esta elucubración, esta presunción de que el señor Arturo Mayorga Balcázar habría determinado a su hermano Aldo Mayorga Balcázar habría determinado a Arturo Mayorga Balcázar para que sea, en este caso, intermediario, en este caso, o cohechador del señor Walter Benigno Ríos Montalvo. No, porque existe toda una dinámica laboral previa en el que el señor Aldo Mayorga Balcázar no podía acceder al puesto que quería, sino solo a través de su hermano, quien era el que tenía las amistades con Walter Ríos y César Inostroza Pariachi. Eso se describe porque en este caso, tratando de tener una audiencia de excepción de improcedencia de acción, siempre tenemos que recurrir a la formalización. En efecto, me remito, están esto descrito, o al menos la circunstancia táctica que determina esta situación, están en la página 8 y siguientes de la formalización de investigación preparatoria.
que se ha catalogado a partir de la página 7 como hecho 1 respecto a la propuesta de Aldo Mayorga Balcázar como jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Corte Superior de Justicia del Callao. Se hace una descripción del hecho, una secuencia histórica de cómo se ha dado justamente su nombramiento posterior. Eso por un lado. En segundo lugar, respecto a la calidad de la hipoteca de la voluntad. Si uno examina esto en un contexto diferente, como en efecto el derecho debe ser así, puede advertir o podrá advertir, señorita magistrada, que el ofrecimiento de la hipoteca en cualquier otra circunstancia podría ser inocuo, en efecto, pero en esta circunstancia concreta, en lo que los hechos se desprenden de una presunta organización criminal de tipo 5, cuyas circunstancias o detalles estaban establecidos por puntos nodales, quiere decir hombres claves, a los cuales los otros miembros de la presunta organización criminal le debían cierta o lealtad en todo caso y tendrían que someterse a la cadena de favores que eventualmente se daba. Debe recordarse que en este proceso denominado Cuellos Blanco, organización criminal, presunta organización criminal, la forma en cómo se organizó fue a través de la cadena de favores. Todos los involucrados hacían favores a sus co-investigados, ¿no? Siempre demostrando lealtad e hipotecando su voluntad a los fines de la organización. Entonces, si uno va a examinar el asunto de esta hipoteca de voluntad como una circunstancia inocua, debe hacerlo siempre en función a sobre los hechos, en este caso, tangentes que involucran esta circunstancia. Por supuesto, señorita magistrada, aquello, esto es, establecer la calidad, y si en este caso el hecho de hipotecar la voluntad es o no una circunstancia que pueda configurarse o entrar como un elemento corruptor, debe examinarse a la luz de los elementos o actos o medios probatorios que están en la carpeta fiscal. Y a partir de la determinación de estas transcripciones de audios y otros elementos, poder establecer si en efecto esta situación de hipoteca es o no un verdadero elemento corruptor. Pero aquello no se determina en una audiencia de excepción ni procedencia de acción, por supuesto, sino en alguna otra, por decirlo así, en donde tenga que el magistrado examinar los elementos probatorios y compulsarlos y valorarlos, que como en efecto no podría darse en esta audiencia. Por último, señorita magistrada, respecto al punto de que no existiría en este caso esta posibilidad de el sujeto activo para que se configure este delito, pues el sujeto activo sería, no podría ser en este caso Walter Ríos Montalvo, porque dentro de su competencia no estaría el nombrar en este caso jefe de respuesta y planeamiento. No, la imputación no es esa, la imputación es que Walter Ríos propuso a Aldo Mayorga Balcázar para que sea nombrado justamente dentro de la terna que se sabía que él iba a ganar, para ser en este caso nombrado como jefe de presupuesto. Claro, Walter Ríos por supuesto que no lo nombró, no era su competencia, pero sí era su competencia proponerlo. Y dentro de esta dinámica, la propuesta siempre iba a ser que esta persona ganase, porque como lo ha indicado el Ministerio Público, habían inclusive personas que participaron en esta terna que no sabían que habían participado o que habían sido propuestos. Bajo esa lógica, señorita magistrada, considera la Procuraduría que para estos efectos de establecer la excepción de impugnación, necesariamente vuestro despacho tendría que examinar el fondo del asunto a través de los elementos de prueba o convicción y eventualmente establecer si es que el asunto de hipoteca de la voluntad podría ser o no un elemento corruptor. Por lo demás, consideramos que la formulación de la imputación es típica y en este caso debería declararse infundado la acepción deducida por la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias también. ¿La defensa desea hacer una réplica? Sí, por supuesto. Muy breve. Yo creo que 4 puntos, señorita jueza. Primero, la señorita fiscal ha basado su argumentación y ha tomado nota en la propia declaración de los investigados, en un registro de comunicación, inclusive en la declaración de un colaborador eficaz, lo que revela que está incorporando para este debate y para su decisión elementos de convicción que, está claro, no forman parte de un debate de esta naturaleza
y a los cuales yo ni siquiera me he referido porque mis argumentos son absolutamente normativos. Segundo, el procurador habla de un contexto. Y claro, cuando no puedes cumplir con la exigencia de legalidad estricta, acude al cajón desastre, que es el delito de organización criminal. Acude a ese tipo ambiguo, laxo, para poder llenar los vacíos que en la imputación específica no puedas hacer. Y eso obviamente no puede permitirse en tributo, repito, al principio de legalidad estricta. Dice, vayamos al contexto, y fíjese, he tomado nota de lo que ha hecho el procurador. En el contexto de este denominado caso había una cadena de favores, dice, ¿no? Todos hipotecaban su voluntad. He tomado nota, he escrito eso, está grabado. Bueno, yo preguntaría, si ha habido cadena de favores y todos hipotecaban su voluntad, supongo que al día de hoy deben haber, no uno, deberían haber decenas o cientos de casos en los cuellos blancos, en los denominados casos cuellos blancos, donde se haya imputado como elemento del delito de cohecho del 398 la hipoteca de voluntad. Le preguntaría a la Fiscalía, le preguntaría al procurador que ha introducido este dato de otros casos precedentes y el contexto, ¿cuántas sentencias han aplicado como factor de determinación o de imputación del delito del 398 la hipoteca de voluntad? Porque ha referido que hay varios casos, dice cadena de favores, y todos siempre hipotecaron su voluntad. Entonces, que nos mencione cuáles son los otros casos, qué sentencias, o por lo menos qué acusaciones fiscales han generado imputación con ese fundamento. Lo contrario significaría para nosotros imputar, que es el sustento de nuestra alegación, ¿no? Imputar un tipo penal que no cumple con la exigencia de 398, que es a todas luces vacío de contenido. Y termino con lo siguiente. Si está claro que el señor Ríos no tenía la decisión, pues ese es precisamente el centro, el eje de nuestra argumentación. Proponer, que es lo que según la imputación ha hecho el señor Ríos, significa postular. No decidir, no definir una decisión administrativa, un acto administrativo. Por lo tanto, postular o proponer no cumple con lo que dice el 398. No se subsume esa conducta. Y si postuló o si propuso, vayamos inclusive a analizar esa hipótesis, ese fáctico. Si lo que ha hecho es proponer, entonces no puede ser autor. Jamás podría ser autor del delito contenido en el 398. En el esfuerzo de este análisis, pues también sería un partícipe. Sería un partícipe. Imaginemos una suerte de cómplice, ¿no? Porque no decidió, pero sí contribuyó a la realización del resultado. O sea, un cómplice. Sea primario o secundario, un cómplice. Pero bajo esa lógica y analizando en cascada o degradando este análisis, pues si Ríos no propuso, no decidió si no propuso y por lo tanto no puede ser autor sino cómplice, pues resultaría que Aldo Mayorga es instigador de un cómplice, que a su vez determinó a otro cómplice, porque sería instigador de Arturo, que es cómplice, de Arturo Mayorga, que a su vez determinó a Ríos, que no puede ser autor, sino cómplice. Es decir, una participación en cadena absolutamente, digamos, o claramente inviable en delitos de infracción del deber, como en el presente caso. Esas serían solamente mis cuestiones y yo reitero mi petición en el sentido que se declare fundada nuestra excepción, señorita jueza. Muchas gracias. No sé si el Ministerio Público desea hacer una última dúplica. Sí, señorita magistrada, breve nada más, el Ministerio Público ratificar el fundamento por el cual hemos sostenido que no estamos frente acá en lo que está manifestando el señor abogado de que el Ministerio Público haya insertado nuevas pruebas, todo lo que se ha manifestado de lo que obra en la formalización de denuncia. Estamos en un hecho que se subsume a la norma por la cual el Ministerio Público ha formulado investigación preparatoria y que requiere de una investigación. No estamos en una audiencia que pueda discutirse prueba, por lo que solicitamos a su judicatura se tenga bien declarar y procedente la
excepción formulada por el abogado de la defensa. Muchas gracias. ¿El actor civil desea hacer una última dúplica? No se me contrae. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Como no está conectado el señor Aldo Mayorga, entonces vamos a nada más dar por finalizado, ya que no tengo tampoco preguntas. Vamos a finalizar la presente sesión de audiencia. Se va a emitir la respuesta dentro de un plazo razonable. Entonces, vamos a también finalizar la grabación de la presente audiencia siendo las 3 de la tarde con 11 minutos. Muchas gracias a todos.